Hola, habitantes de las sombras. Soy Dante, y estoy feliz de tenerlos aquí, listos para otra historia que les helará la sangre. Antes de empezar, dejen en los comentarios de qué país me ven y a qué hora ven este relato. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de las historias que les traigo cada día. Ahora, prepárense, porque lo que viene les hará mirar 2 veces cada sombra en su habitación. Nunca creí en la brujería. A lo mucho, pensaba que eran supersticiones de pueblo, historias que se contaban para asustar a los niños o justificar desgracias. Pero eso fue antes de que me tocara vivir algo que desearía no haber conocido jamás. Me llamo Rodrigo, y esto que voy a contarles ocurrió en Monterrey, México. Tenía un buen trabajo en una empresa de distribución de alimentos. Nada fuera de lo común, oficina, café de mala calidad, compañeros con los que uno apenas se saluda y uno que otro con quien logras una cierta cercanía. Entre ellos, estaba Marcos. Marcos entró a trabajar unos meses después que yo. Era simpático, siempre con alguna historia que contar. A la mayoría le caía bien. Pero había algo en él, algo que no me cuadraba del todo. No sabría decir qué exactamente. Tal vez su mirada, como si estuviera observando algo más allá, o su forma de hablar, siempre pausada, como si pensara demasiado cada palabra. Pero como dije, era simpático. Nos hicimos amigos. Salíamos a fumar al estacionamiento, nos reíamos de los chismes de oficina, y a veces salíamos por unas cervezas los viernes después del trabajo. Al principio, era normal. Incluso llegué a invitarlo a mi casa varias veces. Conoció a mi esposa, Fernanda. Ella, hermosa como siempre, con esa sonrisa que podía iluminar cualquier lugar. Llevábamos 4 años de casados. No teníamos hijos todavía, pero estábamos en proceso. Fernanda era maestra de primaria, dulce, paciente y muy perceptiva. Recuerdo que la primera vez que Marcos fue a la casa, al irse, Fernanda me dijo algo que, en ese momento, me pareció exagerado. Ese tipo me da escalofríos. No sé, hay algo en su mirada que me inquieta. Me reí. Le dije que solo era su impresión. Que a veces uno prejuzga sin razón. Ella solo asintió, pero se notaba que no estaba convencida. Pasaron los meses. Todo parecía normal. Pero empecé a notar cambios en Fernanda. Al principio, pequeños. Olvidos, distracciones, pero luego, cambios más profundos. Se mostraba distante. A veces, la sorprendía hablando sola en la cocina. O mirando fijamente por la ventana, sin pestañear. ¿Estás bien?, le preguntaba. Sí, solo estoy cansada, respondía siempre. Una noche, la vi salir de la cama y caminar hacia la sala. Eran las 3 de la mañana. La seguí en silencio. Ella estaba de pie, descalza, con la mirada perdida, murmurando algo que no entendí. Me acerqué lentamente y le toqué el hombro. Ella se sobresaltó como si despertara de un trance. ¿Qué haces, Fer? ¿Qué pasó?, preguntó confundida. Estabas hablando sola, en la sala. ¿Estás sonámbula? No recuerdo haberme levantado, dijo, claramente asustada. A partir de ese momento, las cosas empeoraron. Fernanda comenzó a tener pesadillas horribles. Me decía que sentía que alguien la tocaba mientras dormía, que oía voces en el baño, que soñaba con un hombre sin rostro que la llamaba por su nombre una y otra vez hasta que despertaba empapada en sudor. Un día, mientras ordenaba su closet, encontré algo extraño. Una bolsa negra, escondida detrás de una caja de zapatos. Dentro había un frasco con un líquido espeso y oscuro, como sangre coagulada, y un trozo de papel con letras escritas a mano, para unir cuerpos, para quemar almas, para poseer sin permiso. Sentí un escalofrío. No entendía qué hacía eso en mi casa.
Llamé a Fernanda y le mostré la bolsa. Ella palideció. «Eso no es mío», dijo con la voz temblorosa. «Te juro que no sé cómo llegó ahí». Intenté tranquilizarla, pero dentro de mí empezaba a crecer una sospecha. ¿Y si alguien estaba haciendo algo contra ella? ¿Y si todo esto no era casualidad? Fue entonces que comencé a recordar ciertas cosas de Marcos. Comentarios que me había hecho, aparentemente sin importancia, pero que ahora cobraban otro significado. «Tu esposa es muy bonita, compadre», me dijo una vez, con una sonrisa torcida. «Debes tener cuidado. Hay muchos locos allá afuera». O aquella vez en que, después de una borrachera, me dijo en voz baja: «Hay formas de conseguir lo que uno quiere, ¿sabes? No todo es por las buenas. A veces hay que tomarlo». Pensé que era una broma, pero ya no estaba tan seguro. Decidí alejarme un poco de él. Empecé a rechazar sus invitaciones, a ser más frío. Él lo notó, pero nunca me dijo nada directamente. Solo me observaba, como si supiera que ya había sembrado algo que no podía deshacerse tan fácilmente. Las noches en casa se volvieron un infierno. Fernanda comenzó a tener ataques de ansiedad. Se encerraba en el baño y lloraba sin razón. Me pedía que no la tocara. Decía que sentía como si algo la estuviera usando, como si su cuerpo no le perteneciera por completo. Una tarde, al llegar del trabajo, encontré a Fernanda desmayada en la sala. A su lado, había una vela negra consumida casi por completo, y en el suelo, un símbolo dibujado con lo que parecía ser ceniza. La llevé al hospital. Los médicos no encontraron nada. Son agotamiento extremo. Pero yo sabía que había algo más. No podía más. Busqué ayuda. Empecé a visitar curanderos, brujos, santeros, cualquier persona que pudiera darme una respuesta. La mayoría solo me sacaban dinero. Hasta que llegué con doña Elvira, una señora ya mayor, en un barrio humilde de Santa Catarina. Su casa estaba llena de hierbas, imágenes de santos y un olor fuerte a incienso. Le conté todo. Ella no dijo nada al principio. Solo asintió y me pidió una prenda de Fernanda. Le llevé una blusa. La olió, la tocó y luego me miró con una expresión grave. «A tu mujer la amarraron. Pero no es un amarre común. Es algo oscuro, muy antiguo, hecho con deseo y odio a la vez. Quien lo hizo, la quiere para sí, pero no para amarla, sino para poseerla, dominarla». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Se puede romper?», pregunté. «Sí, pero no será fácil. Quien lo hizo sabe lo que hace. Y mientras más cerca esté de ella, más fuerte se vuelve». Fue entonces que lo supe con certeza. Era Marcos. Tenía que ser él. Volví al trabajo con una rabia que apenas podía contener. Pero no lo enfrenté. Todavía no. Necesitaba pruebas. O al menos, una forma de sacarlo de nuestras vidas sin desatar algo peor. Lo que no sabía es que ya era demasiado tarde. Pasaron los días. Fernanda seguía empeorando. Ya no era solo la mirada perdida o los murmullos en la noche. Ahora hablaba con alguien que no estaba ahí. Se encerraba durante horas en el cuarto y cuando entraba, me encontraba con su cuerpo encogido en una esquina, las manos cubriéndose los oídos, como si intentara bloquear una voz que le gritaba desde adentro. Yo ya no dormía. Me quedaba despierto, observándola, temiendo que hiciera algo, o que algo más lo hiciera por ella. Una noche, cerca de las 3 de la mañana, me despertó un ruido. Era como si alguien estuviera caminando sobre el techo. Me levanté con cautela. Fui hasta el patio y apunté con la linterna hacia arriba, pero no había nada. Volví a entrar, y al hacerlo, sentí un olor a carne podrida que no había estado ahí antes. Un hedor fuerte, como de animal muerto.
Subí las escaleras y encontré a Fernanda parada frente al espejo, en completa oscuridad. Solo la luz de la luna entraba por la ventana. Estaba desnuda, con los brazos extendidos, susurrando palabras en una lengua que no conocía. Me quedé congelado. No podía hablar. No podía moverme. Una fuerza invisible parecía empujarme hacia atrás. Cuando finalmente logré avanzar, toqué su hombro. Fernanda se giró lentamente. Sus ojos no eran los suyos. Estaban completamente negros, sin pupila, sin luz. Me miró y sonrió. «No eres tú el que me quiere», dijo con una voz grave, que no era la suya. «Tú solo estorbas». Después, se desmayó. La tomé en brazos, la llevé a la cama y me senté junto a ella. No sabía si debía llorar, rezar o salir corriendo. Sentí por primera vez que la estaba perdiendo. Al día siguiente, volví con doña Elvira. Le conté todo lo que había ocurrido. «Él no trabaja solo», dijo. «Usa cosas de ella. Cabello, ropa, saliva, lo que sea. Y lo hace de cerca». «¿La ha tocado últimamente?». Pensé y recordé un momento en el que Marcos abrazó a Fernanda durante una cena con varios amigos. Ella se sintió incómoda. Lo noté en su cara. Pero él lo hizo rápido. Como si solo buscara eso. «Sí», le respondí. «Entonces hay que cortar el vínculo. Rápido. Antes de que la arrastre por completo». Esa noche, al volver a casa, decidí revisar todo. Saqué cada prenda, cada cajón, cada rincón. Y lo encontré. Era un pequeño muñeco, hecho con tela y lo que parecía ser cabello humano. Estaba amarrado con hilo rojo y tenía un alfiler clavado en el pecho. Lo encontré detrás del refrigerador. Nunca hubiéramos notado eso. ¿Quién lo puso ahí? Solo había una respuesta: Marcos. Lo llevé con doña Elvira. Lo tomó con cuidado, como si fuera una bomba a punto de explotar. Esto no solo es un amarre. Es una sujeción. Una cadena. Mientras este muñeco exista, tu esposa no podrá liberarse. Realizó un ritual esa misma noche. Usó agua bendita, sal negra y fuego. Mientras el muñeco ardía, los perros de la calle comenzaron a aullar. Un viento helado cruzó la habitación y todas las velas se apagaron de golpe. «Ya empezó», dijo ella. «Va a venir por ella». Esa noche no regresé a casa. Fernanda se quedó con su hermana en Guadalupe. Yo dormí en el sillón de doña Elvira, sintiendo por primera vez algo parecido a seguridad. Pero duró poco. Al amanecer, recibí un mensaje. Era de un número desconocido. Solo decía: «Eso no fue tuyo para destruir. Ahora lo pagarás tú». Sabía que era Marcos. Lo sentía. Volví al trabajo ese mismo lunes. Fingí que todo estaba normal. Pero por dentro, ardía. Lo vi en la cafetería. Me saludó con su típica sonrisa burlona. «¿Y tu esposa? ¿Todo bien?». «Sí», respondí seco. «Me alegra. Es una mujer especial». Quise golpearlo, pero me contuve. Sabía que si actuaba sin pruebas, él ganaría. Lo que necesitaba era algo que lo delatara. Así que empecé a seguirlo. Durante días, observé sus movimientos. A qué hora salía. A dónde iba. Y una noche, lo vi entrar a una casa vieja en el Cerro de la Silla, cerca de un camino de terracería. Apagué las luces del coche y esperé. Estuvo adentro más de una hora. Cuando salió, llevaba en la mano una pequeña caja envuelta en tela roja. No me vio. Pero yo a él sí. Al día siguiente, volví a esa casa. Era un lugar abandonado, con símbolos dibujados a la puerta y un olor a incienso que aún flotaba en el aire. Forcé la entrada.
Lo que vi dentro me heló la sangre. Había veladoras negras, fotos quemadas, frascos con líquidos oscuros y sobre una mesa una foto de Fernanda, rodeada con un círculo de sal y clavos oxidados. En la parte de atrás de la foto, escrito con tinta negra, estaba su nombre completo y una frase: por deseo, por fuego, por derecho, la reclamo como mía. Tomé todo lo que pude. Lo metí en una mochila y salí corriendo. Esa noche, doña Elvira realizó otro ritual. Me pidió que no lo interrumpiera, pasara lo que pasara. Y pasaron cosas. Fernanda, aunque no estaba con nosotros, empezó a gritar desde el teléfono. Como si supiera lo que hacíamos. Como si el vínculo estuviera sufriendo. Las velas comenzaron a sangrar. Sí, sangrar. Un líquido rojo brotó desde sus llamas. La habitación se sacudía como si hubiera un pequeño terremoto. Y en medio del humo, por un segundo, vi su rostro. El de Marcos. Sonriendo. Él no va a parar, dijo Elvira, exhausta. Esto es personal. Él no solo la desea. La quiere como trofeo. Como prueba de poder. Yo estaba al límite. No podía permitir que esto continuara. Decidí enfrentarlo. Al día siguiente, fue directo a su casa. No me importó si era imprudente. Toqué la puerta con fuerza. Me abrió con cara de sorpresa. «Rodrigo, ¿qué haces aquí? Sé lo que hiciste. Y voy a acabar contigo». No respondió. Solo me miró, tranquilo, como si todo estuviera bajo control. ¿Y cómo planeas hacerlo? ¿Con ritos? ¿Con golpes? ¿Con fe? Río. Tú eres débil, Rodrigo. Por eso ella me vio. Por eso me sintió. Y por eso va a volver a mí, aunque te pudras a su lado. Fue entonces que vi algo que no esperaba. Una figura detrás de él. En las sombras. Era Fernanda. Pero no la Fernanda que yo conocía. Su rostro estaba deformado, pálido, sus ojos vacíos. ¿Qué es eso? Es lo que queda de ella cuando no estás. Lo que tú no puedes ver. Lo que yo desaté. Me lancé sobre él. Comenzamos a luchar. Pero algo lo protegía. Cada golpe que le daba, lo resistía como si no sintiera dolor. Como si una fuerza invisible no envolviera. Entonces recordé lo que dijo doña Elvira: corta el vínculo. Saqué de la mochila el símbolo que había tomado de su altar, la foto de Fernanda y los clavos. Los arrojé al fuego de su propia chimenea. Marcos gritó. Se llevó las manos al pecho. La figura detrás de él desapareció con un chillido que me partió el alma. No, gritó. Era mía. Cayó al suelo. Comenzó a convulsionar. Me marché sin mirar atrás. Pero esto no había terminado. Esa noche, Fernanda despertó en su cama. Me miró como si acabara de salir de un coma. ¿Dónde estoy?, susurró. ¿Qué pasó? La abracé. Lloré. Le dije que todo había terminado. Pero en el fondo, sabía que no era cierto. La recuperación de Fernanda fue lenta. Los primeros días tras el enfrentamiento con Marcos, dormía la mayor parte del tiempo. No recordaba nada. Ni las voces, ni las miradas vacías, ni los momentos en que su cuerpo era tomado por esa cosa que no era ella. Yo fingía que todo estaba bien, que habíamos ganado, que el peligro había desaparecido. Pero cada noche, cuando las luces se apagaban y el silencio llenaba la casa, sentía una presión en el pecho, como si algo aún nos odiara, algo que esperaba el momento para volver. Decidí seguir en contacto con doña Elvira. La veía una vez por semana. Llevaba fotografías nuevas de Fernanda, objetos personales, cualquier cosa que me ayudara a confirmar que todo estaba limpio.
que Marcos ya no tenía poder sobre ella. Pero entonces empezaron los sueños. Primero fueron vagos. Imágenes difusas, como neblina. Caminaba por un bosque oscuro. Escuchaba risas. Voces de niños. Luego aparecía Fernanda, pero con la boca cosida, intentando hablarme sin lograrlo. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón acelerado. Después, los sueños se volvieron más intensos. Ya no era solo un bosque. Era una especie de cabaña vieja, con símbolos tallados en la madera y un espejo enorme en el centro. Desde el espejo, una figura me observaba. Era Marcos, pero no con su apariencia normal. Su rostro estaba quemado, retorcido. Sus ojos, completamente blancos. Y me decía siempre lo mismo. Todavía no la sueltas. Despertaba al borde del pánico, sintiendo que el aire en la habitación era espeso, como si alguien acabara de estar allí. Un día, decidí volver a ese lugar en el cerro, la vieja casa donde lo había seguido la primera vez. Ya no quedaba mucho. Alguien, quizás él mismo, la había quemado. El lugar apestaba a madera chamuscada, pero lo más extraño era que en el suelo, en medio de las cenizas, quedaba un solo objeto intacto, un anillo negro. Lo toqué. Era frío como el hielo. En cuanto mis dedos lo rodearon, un grito desgarrador cruzó mi mente. Solté el anillo de inmediato, pero ya era tarde. Algo se había metido en mí. Un fragmento de él. A partir de ese día, mi suerte cambió. Perdí el empleo. Mi madre enfermó repentinamente. El auto se descompuso sin razón. Un vecino murió en un accidente absurdo, justo enfrente de mi casa. Y lo peor, Fernanda comenzó a enfermar otra vez. Pero no como antes. Esta vez, físicamente. Perdió peso. Tenía fiebre todas las noches. A veces, le sangraban las encías. Fuimos con médicos, especialistas, pero ninguno encontraba la causa. Todos decían lo mismo: estrés, ansiedad, somatización. Yo sabía que no era eso. Una noche, mientras la bañaba porque no tenía fuerzas ni para sostenerse sola, vi algo que nunca voy a olvidar. En su espalda, tenía una marca. Una especie de símbolo grabado en la piel, como una quemadura. Parecía una espiral dentro de un triángulo, rodeado de puntos pequeños. Lo toqué, y ella gritó, como si le hubiera puesto una plancha caliente. Corrí con Elvira. Ella no me dejó ni explicarle. Lo selló a través de ti. Cuando tocaste ese anillo, lo liberaste. Él ya no necesita a tu esposa, te necesita a ti. Para regresar. Para abrirse paso. Me senté. Sentí que el mundo me caía encima. Entonces, ¿qué hago? Hay una forma. Pero no es limpia. No es segura. Y no tiene marcha atrás. Dímela, respondí. Tienes que entrar. Al otro lado. Me explicó que había una forma de atravesar el velo. De cruzar al plano donde Marcos estaba atrapado, donde había quedado encadenado después del último ritual. Pero que hacerme implicaba un precio. Tenía que ir solo. Tenía que buscarlo. Y tenía que destruir el vínculo en su propio terreno. Acepté. Esa noche, después de dormir a Fernanda con una infusión especial, fui con Elvira a un sitio apartado, en las afueras de Linares. Un terreno baldío, rodeado de árboles torcidos, donde según ella, las líneas del mundo eran más delgadas. Dibujó un círculo con sal, colocó velas negras y me pidió una gota de sangre. La puso sobre una hoja seca, la quemó, y mientras el humo subía, susurró palabras antiguas. Luego me miró y dijo: no cierres los ojos. Pase lo que pase, no los cierres. Y si ves una puerta, no la abras si está roja. Me acosté dentro del círculo. Todo comenzó a girar. El mundo desapareció.
El viento se detuvo. Y de pronto, estaba allí. No sé cómo describirlo. Era como un sueño, pero más denso. Un bosque sin cielo, con árboles deformes cuyas ramas parecían extenderse como brazos. Caminé durante horas. Escuchaba murmullos, lamentos, gritos ahogados. Todo venía de abajo, como si el suelo llorara. Y entonces la vi. La puerta. Era negra, de madera podrida, con un símbolo tallado, el mismo de la espalda de Fernanda. Toqué la manija y se abrió sola. Dentro, la cabaña. El espejo. Y él. Marcos estaba sentado, con el rostro vuelto hacia mí. Ya no tenía forma humana. Su cuerpo parecía hecho de ceniza y huesos. Su voz era como vidrio raspando metal. Viniste a verme. Sabía que lo harías. Déjala. Déjanos. Esto ya no es un juego. ¿Juego? Rodrigo, tú nunca entendiste. Ella era mía desde antes que tú la miraras. Ella me pidió cosas. Yo solo respondí. Pero luego se arrepintió. Y tú la alejaste. Eso fue un error. Nadie rompe un pacto sin pagar. Entonces, ¿qué quieres? ¿Mi vida? No. Tu dolor. Y en ese momento, el espejo brilló. Me mostró a Fernanda. En un hospital. Agonizando. Sola. Sentí un dolor insoportable en el pecho. Caí de rodillas. Dame tu recuerdo de ella. Tu amor. Tu parte. Y ella será libre. No te recordará. Pero vivirá. Me quedé mudo. ¿Qué eliges? Lloré. Grité. Pero supe lo que tenía que hacer. Hazlo. Una luz blanca me envolvió. Sentí como algo salía de mí, como si me arrancaran el alma. Caí al suelo. Todo se oscureció. Desperté en el terreno baldío. Doña Elvira me ayudó a sentarme. Y preguntó. Está libre, dije. Pero ya no me conoce. Volví a casa. Ella no estaba. Fui con su hermana. Me dijo que Fernanda se había recuperado milagrosamente esa noche, que al despertar no recordaba nada de lo ocurrido en los últimos meses. Solo sabía que quería irse. Empezar de nuevo. Le dejó una nota. Me decía: gracias por cuidarme. Siento no saber quién eres, pero algo en mí dice que eres importante. Perdón por no poder quedarme. Han pasado 5 años desde eso. A veces la veo en redes sociales. Vive en Puebla ahora. Está bien. Sonríe. Tiene un nuevo trabajo, una vida estable. Yo sigo soñando con el espejo. Y en ocasiones, cuando despierto, creo que la oigo. Detrás de la puerta roja.